Imaginemos que los dos nombres más venerados en los textos sagrados simbolizan fuerzas opuestas. Yahvé y Elohim, dos entidades divinas cuyos nombres resuenan en las páginas de la Biblia, quizás no sean lo que tradicionalmente se ha creído. ¿Y si estos nombres no son meras variaciones de un mismo Dios, sino indicios de un enfrentamiento divino, cuidadosamente velado a lo largo de los siglos? ¿Cómo cambiaría esto su percepción de la fe, su relación con la Biblia y su comprensión de la realidad espiritual que nos rodea? Este misterio, que abarca el tiempo, las escrituras y las tradiciones religiosas, solo unos pocos se atreven a cuestionar. Yahvé se presenta como un Dios celoso y belicoso, que exige obediencia incondicional. Elohim, en cambio, es el creador del universo, una entidad plural y enigmática, presente desde los primeros versículos del Génesis. Pero, ¿por qué dos nombres? ¿Por qué dos manifestaciones tan distintas? ¿Acaso existió un conflicto entre estas fuerzas celestiales que no solo moldeó la Biblia, sino toda la estructura del monoteísmo occidental? Lo que se revelará a continuación podría cambiar para siempre su concepción del mundo espiritual. Ahora que es consciente de la importancia del misterio que rodea a Yahvé y Elohim, profundicemos en él. Comprender quiénes son Yahvé y Elohim en la tradición bíblica es el punto de partida para descifrar uno de los mayores enfrentamientos espirituales que atraviesa la narrativa de la Sagrada Escritura. Esta tensión, aunque aparentemente silenciosa a primera vista, se manifiesta ruidosamente para aquellos que prestan atención a los detalles. Y eso es precisamente lo que haremos. Prestaremos atención a los detalles que han pasado desapercibidos durante siglos. En la Biblia hebrea el nombre Elohim aparece ya en el primer versículo del Génesis. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que este nombre está en plural. Sí, en plural. Traducido del hebreo, Elohim significa literalmente dioses. Las traducciones tradicionales, en un esfuerzo por mantener la coherencia con la doctrina monoteísta, han suavizado este aspecto. No obstante, esta palabra está presente desde el principio, indicando una complejidad que durante mucho tiempo ha sido olvidada o ignorada. Yahvé, por el contrario, aparece más tarde en el texto y posee características completamente diferentes. Es un Dios que se comunica directamente con los humanos, establece pactos, exige lealtad exclusiva, muestra ira, celos, compasión y actúa de manera extremadamente personal y territorial. Este cambio de nombre y comportamiento plantea una pregunta lógica. ¿Estamos hablando de la misma entidad? ¿O Yahvé y Elohim representan dos aspectos diferentes de lo divino? O quizás se trata de dos seres distintos que, en un momento dado de la historia bíblica, fueron unificados en una sola entidad por editores y líderes religiosos que buscaban crear una doctrina sólida, uniforme y controlable. Esta cuestión ha ocupado durante siglos a eruditos y místicos que buscaban ir más allá de la superficie. Por ejemplo, la hipótesis documental, ampliamente reconocida por los críticos bíblicos, sostiene que la Biblia fue compilada a partir de diversas tradiciones y documentos recopilados y editados a lo largo del tiempo. Algunos de estos documentos prefieren el nombre Elohim, mientras que otros utilizan el nombre Yahvé. Las tradiciones elohista y yahvista, como se las conoce, difieren en estilo, propósito y concepción de Dios. En los textos sagrados de la Biblia se aprecian dos enfoques distintos en la comprensión de Dios, el elohista y el yahvista. En la tradición elohista, Dios se presenta como una entidad trascendente, distante y enigmática, que se comunica con el mundo a través de sueños, ángeles y señales cósmicas. Él es el Creador Supremo, que se abstiene de intervenir directamente en los asuntos terrenales. En la tradición yahvista, por el contrario, Dios es retratado como más cercano,
actuando activamente en el mundo, hablando con las personas, paseando con Adán y Eva en el jardín, capaz de arrepentimiento y emociones. Estas diferencias van más allá de los recursos literarios, reflejando una profunda dualidad en la comprensión de la naturaleza divina inherente a la propia Biblia. Si se reconoce que Yahvé y Elohim no son sinónimos intercambiables, surge la necesidad de reevaluar la teología basada en la idea de un Dios único con múltiples nombres. Deberíamos considerar la posibilidad de la existencia de un panteón celestial en la antigüedad, donde diversas entidades espirituales poseían sus propias esferas de influencia, características únicas y quizás incluso planes individuales. En este panteón pudieron haber ocurrido choques, desacuerdos y disputas entre estas entidades. Para aquellos criados en una concepción monolítica de Dios, esta idea puede parecer radical, pero abre nuevos horizontes para una comprensión más profunda de los textos sagrados. En la Biblia se encuentran pasajes donde resuenan diferentes voces e intenciones divinas. En el primer capítulo del Génesis, Elohim crea el mundo en orden y armonía, como un arquitecto cósmico. Sin embargo, en el segundo capítulo, con la aparición de Yahvé Elohim, el tono de la narración cambia, adquiriendo un carácter más humano y emocional. En el proceso de la creación surgen defectos y consecuencias. La narración no solo parece diferente, sino divergente, como si hubiera una mente distinta detrás de ella. Los eruditos explican esto como discrepancias editoriales, pero algunos teólogos ven en ello evidencia de la existencia de múltiples mentes divinas. Independientemente de la interpretación, estas diferencias existen en el texto y cuestionan las ideas establecidas sobre Dios, la creación y la fe. Quizás Yahvé sea una entidad que surgió después de Elohim, asumiendo el liderazgo de Israel en un contexto específico y con una misión concreta. Esto explicaría por qué en muchos pasajes Yahvé aparece como un dios de la guerra que ordena aniquilar, llevar a cabo masacres, exigiendo exclusividad y castigos severos. Al mismo tiempo, Elohim, cuando se le menciona por separado, parece más universal, distante y centrado en la creación del mundo y el mantenimiento del orden cósmico. Esta tensión es especialmente notable en los libros de Deuteronomio y Josué, donde Yahvé actúa como un comandante que guía al pueblo a la conquista de territorios en nombre de una alianza, un Dios de fronteras, leyes y lealtad absoluta. En los Salmos y en los libros sapienciales, como Eclesiastés y Proverbios, donde el nombre Elohim es más frecuente, el énfasis se desplaza hacia temas filosóficos y universales. Así, en los textos sagrados coexisten dos paradigmas divinos distintos. Si admitimos que esta tensión no es el resultado de errores editoriales, sino que refleja una realidad espiritual más amplia, donde entidades celestiales con diferentes propósitos interactuaron con la humanidad, dejando sus huellas, enseñanzas y conflictos registrados en los textos sagrados, esto cambia radicalmente nuestra comprensión de muchas cosas. Influye en cómo interpretamos el bien y el mal, cómo oramos y cómo nos conectamos con el mundo espiritual. Quizás, sin saberlo, hemos interactuado solo con una faceta de lo divino, ignorando la otra. ¿Ha notado alguna vez las diferencias entre Yahvé y Elohim? ¿Se ha preguntado por qué Dios tiene tantos nombres en la Biblia y por qué estos nombres aparecen en momentos específicos? ¿Cuáles son los puntos clave? Nuestra investigación apenas comienza, pero ya promete ser fascinante. Pretendemos profundizar en lo que durante siglos se ha considerado un simple detalle gramatical, a saber, el verdadero significado de los nombres Yahvé y Elohim, que encierran uno de los mayores enigmas espirituales de la Biblia. Contrariamente a la creencia popular, no son meras variaciones poéticas de la misma deidad. Por el contrario,
reflejan dos aspectos completamente distintos de lo divino, quizás incluso dos entidades diferentes. La conciencia de este hecho puede cambiar radicalmente nuestra comprensión de las Escrituras, la oración, la realidad espiritual y nuestra fe. Comencemos con el nombre Elohim, que ya en las primeras líneas del Génesis encierra un misterio. Este término está en plural, ya que el sufijo im, en hebreo, denota el final del masculino plural. Así, Elohim significa literalmente dioses. Sin embargo, el verbo que acompaña a este nombre en el texto original está en singular, creó. ¿No es esto suficiente para levantar sospechas y provocar serias discusiones teológicas? ¿Cómo puede un sujeto en plural realizar una acción en singular? ¿Es esto un recurso simbólico? ¿O acaso indica una pluralidad divina que actúa como una unidad? Existen diversas interpretaciones de esta pluralidad de Elohim. Algunos sostienen que se trata del llamado plural de majestad, utilizado para magnificar a Dios. Otros ven en ello ecos de culturas antiguas que representaban lo divino como una asamblea celestial de seres poderosos. Pero también hay quienes van más allá, sugiriendo que Elohim podría representar un colectivo de entidades espirituales, una fuerza divina que actúa en diversas dimensiones, con múltiples voces e intenciones. Y el hecho de que este nombre aparezca al principio de la Biblia no es en absoluto casual. El nombre Yahvé, o Yesh-Yahvé-Esh, el sagrado tetragramatón, conlleva una energía completamente diferente. Dios revela este nombre directamente a Moisés en el episodio de la zarza ardiente, diciendo: «Yo soy el que soy». Este nombre encierra el concepto de existencia absoluta, autosuficiente e inmutable, pero también está lleno de exclusividad, poder y dominio. Yahvé no es solo un nombre, es una afirmación de poder que exige obediencia, establece pactos y define quién pertenece a los elegidos y quién está fuera de ellos. Este nombre está asociado con el Dios de Israel, que lucha por su pueblo, lo guía a través del desierto, castiga y salva. Yahvé es el Dios que interviene en la política, las guerras y las disputas territoriales. ¿Siente la diferencia? Mientras que Elohim se asocia con la creación, el misterio cósmico, el equilibrio y la grandeza universal, Yahvé se presenta como un Dios de acción directa, más cercano, pero al mismo tiempo más exigente e incluso implacable. Estas diferencias no son puramente teóricas. Influyen directamente en cómo los textos bíblicos han sido interpretados y utilizados para justificar acciones humanas, leyes, guerras e incluso doctrinas. En el Antiguo Testamento esta diferencia se manifiesta de forma tan clara que en algunos pasajes observamos una evidente oscilación entre los dos nombres, atribuyéndose a Dios patrones de comportamiento completamente diferentes según el nombre utilizado. En la narración se plantea la cuestión del significado de los nombres de las entidades divinas en los textos sagrados. Como ejemplo, se cita el libro del Génesis, donde en el primer capítulo se describe la creación del mundo por Elohim, presentado como un creador sereno y metódico. Sin embargo, en el segundo capítulo aparece Yahvé Elohim, y la narración adquiere un carácter más emocional y humano, con matices de imperfección. Esta diferencia sugiere la existencia de distintos estilos autorales, lo que es confirmado por las investigaciones de muchos eruditos. Con el tiempo estas diferencias fueron suavizadas en las traducciones, y Elohim se convirtió simplemente en Dios, y Yahvé en Señor, lo que llevó a la pérdida de importantes matices. Se sugiere que los antiguos israelitas podrían haber representado algo más complejo de lo que se percibe actualmente. Quizás no se trate de un solo Dios con diferentes nombres, sino de una transición entre distintas revelaciones espirituales y presencias divinas que actuaron en diferentes contextos. Esta transición entre la creación universal de Elohim
y el pacto particular con Yahvé moldeó la identidad de un pueblo, dio origen a leyes, guerras, profecías y una religión que ha influenciado a miles de millones de personas. La Biblia se presenta como un campo de batalla espiritual, donde los nombres revelan a los actores ocultos de una guerra divina que tuvo consecuencias reales y profundas. Se subraya que no se trata de un simple juego de palabras, sino de un misterio espiritual que se extiende por milenios. La contradicción entre Yahvé y Elohim sigue existiendo y puede sentirse como un conflicto interno al leer la Biblia. Comprender la esencia de estos nombres es necesario para una percepción más profunda de las Escrituras y para desvelar la profundidad divina. Yahvé y Elohim son considerados claves para entender las contradicciones bíblicas y la crisis espiritual que enfrentan muchas personas. Considerar a Yahvé y Elohim como diferentes entidades o manifestaciones de lo divino puede despertar la percepción espiritual y conducir a la exploración de la teoría de los conflictos celestiales. Esta teoría, considerada audaz, se basa en una lectura atenta de las Escrituras, en la conexión con las tradiciones místicas gnósticas y en revelaciones ocultas que desafían los dogmas religiosos. Más allá de los dogmas establecidos, reflexiones sobre los choques celestiales. Y si detrás de la narrativa bíblica lineal se esconde una lucha espiritual y metafísica invisible entre fuerzas que, siendo divinas, no siempre están en completo acuerdo. Supongamos que lo que llamamos Dios representa en realidad un conjunto de inteligencias celestiales que en diferentes periodos de la historia han divergido en sus opiniones sobre la dirección del desarrollo de la creación, la humanidad, los objetivos morales y espirituales. En esto reside la esencia de la teoría de los conflictos celestiales, la idea de que en los cielos, al igual que en la tierra, existen sus propios desacuerdos, tensiones y contradicciones internas. Este concepto no surgió de la nada, está enraizado en el subtexto de las Escrituras, en las visiones proféticas, los símbolos apocalípticos y sobre todo en los textos considerados apócrifos u ocultos del canon oficial. En la filosofía gnóstica, por ejemplo, existe la noción de que el Dios creador del mundo material, a menudo asociado con Yahvé, no es la deidad suprema, sino más bien un arquitecto subordinado, conocido como el demiurgo. Este actúa con justicia, pero con severidad, limitaciones e incluso ignorancia respecto a la plenitud de la luz divina. El verdadero Dios, la fuente suprema, reside más allá de todo esto, en una esfera inalcanzable, representada por el espíritu de amor, sabiduría y libertad, mucho más cercana a lo que los gnósticos asociaban con Elohim. Este punto de vista fue considerado demasiado peligroso por la ortodoxia religiosa, ya que cuestionaba la autoridad de la deidad del Antiguo Testamento y ponía en duda la estructura teológica basada en la obediencia a Yahvé. Sin embargo, al considerar el texto desde esta perspectiva más profunda, se pueden descubrir ecos de esta tensión. Por ejemplo, en los pasajes donde Yahvé ordena el exterminio total incluyendo mujeres y niños, o impone castigos severos al pueblo elegido, surge la pregunta: ¿corresponde tal comportamiento a un Dios que encarna el amor puro y la sabiduría? ¿O estamos tratando con una instancia más rígida, legalista y territorial? No solo el gnosticismo señala esto. En el misticismo judío, especialmente en la Cábala, existe el concepto de la multiplicidad de niveles de divinidad, las numerosas sefirot, cada una de las cuales expresa un aspecto de la esencia divina. Entre ellas, Ananich, se destacan atributos como Geburah, justicia, rigor y chesed, misericordia, bondad, que coexisten en tensión. En este contexto, Yahvé podría considerarse una expresión más intensa de Geburah, mientras que Elohim se asocia con una realidad superior, vinculada a la armonía y el equilibrio cósmicos.
Imaginemos que estas representaciones no son meros arquetipos simbólicos, sino registros reales, codificados en las escrituras, de un conflicto entre inteligencias celestiales respecto al destino de la humanidad. Conflictos que afectan cuestiones fundamentales como el libre albedrío, el pecado, la redención y la pureza espiritual, manifestándose a través de las acciones divinas descritas en los textos sagrados. En los textos sagrados, como ecos de batallas celestiales, asoman evidencias de un enfrentamiento espiritual. El libro de Job muestra al lector un panorama celestial donde los hijos de Dios se presentan ante el Señor, y entre ellos, Satanás, la personificación de la tentación y la discordia. Surge una pregunta legítima. ¿Qué estructura espiritual permite la presencia de un adversario en el séquito de los elegidos, permitiéndole impugnar abiertamente las acciones del Todopoderoso? Tal situación sugiere la existencia de un consejo celestial, una organización divina donde la unidad de opiniones dista mucho de ser la norma. ¿No es esto una manifestación de conflicto, aunque sea en las esferas más elevadas? En las visiones proféticas de Daniel se presentan imágenes apocalípticas donde príncipes celestiales libran batallas espirituales por la influencia sobre territorios terrenales. El príncipe de Persia se enfrenta a Miguel, el arcángel protector del pueblo de Israel. Estas batallas no son meras imágenes simbólicas, sino un choque real de fuerzas que se desarrolla entre bastidores de la historia humana. Considerando estas evidencias en el contexto de la discusión sobre un posible conflicto entre Yahvé y Elohim, se podría inferir que este conflicto tiene una naturaleza espiritual, enraizada en las profundidades del tiempo, trascendiendo la comprensión humana. Este enfrentamiento espiritual no se limitó a las esferas celestiales, sino que se reflejó en la tierra, influyendo en los profetas, inspirando guerras, formando leyes y estableciendo paradigmas que definen las orientaciones espirituales de miles de millones de personas. Y aquí surge un punto delicado. Muchos creyentes, siguiendo caminos preestablecidos, adoran solo una de las facetas de lo divino, sin darse cuenta de que es solo una parte del todo. Honran la faceta severa de la divinidad, sin conocer la existencia de otra faceta, o quizás de otra entidad, que habla con la voz de la creación, la expansión y la libertad. Precisamente por eso, esta teoría genera inquietud, pues exige madurez espiritual. Invita al buscador de la verdad a renunciar a las respuestas prefabricadas y a adquirir el coraje de mirar los cielos con una mirada crítica, profunda y reverente, para comprender la multiplicidad del plan divino y entender que el camino hacia la verdad consiste en revelaciones sucesivas. Lo que hoy se considera herejía, mañana podría ser la clave para la libertad espiritual de millones de personas. Esta idea le provoca reflexión o incomodidad. Este tema no es solo una disputa teológica, tiene una dimensión espiritual, histórica y profundamente personal. Si se asume que este conflicto realmente tuvo lugar y las evidencias apuntan a ello, esto podría cambiar radicalmente la percepción de la conexión con lo divino. Lo que parecía una peculiaridad lingüística podría ser la clave para descifrar un código oculto en las Escrituras, un código que atestigua que no todo en la Biblia es tan uniforme como parece a primera vista. Muchos estudiosos, teólogos y arqueólogos, al reinterpretar textos antiguos, descubren patrones que indican la existencia de una tensión entre Yahvé y Elohim. No se trata de diferentes interpretaciones, sino de un posible choque de autoridades espirituales que se desarrolló entre las líneas de los textos sagrados. Un choque que influyó en profetas, reyes e incluso en la forma final de las Escrituras, tal como las conocemos hoy. Este tema es especialmente relevante para aquellos que buscan algo más que una fe ciega. Para quienes anhelan una espiritualidad fundamentada, profunda y reveladora, para quienes sienten que detrás de las historias bíblicas se esconde algo más, algo que aún no ha sido completamente desvelado.
Se propone penetrar en las profundidades del conocimiento espiritual, donde muchas preguntas permanecen sin respuesta y las concepciones tradicionales de la fe son puestas en tela de juicio. Este camino está diseñado para aquellos que buscan una comprensión más profunda de lo divino y están dispuestos a revisar los dogmas establecidos. Se explorarán temas capaces de transformar radicalmente la percepción de Dios, la Biblia y la propia esencia. Se desvelarán los significados ocultos en los nombres divinos y se realizará un análisis profundo de textos antiguos que fueron deliberadamente olvidados o ocultados al público. Se presentarán pruebas de un conflicto celestial y se mostrará cómo éste se refleja en las enseñanzas religiosas modernas. El lector descubrirá por qué Yahvé es a menudo representado como un Dios iracundo y celoso, que exige sacrificios y guerras, y por qué Elohim, en el hebreo original, se presenta en plural, como una asamblea de seres celestiales que existió mucho antes de la concepción de un Dios único y absoluto. Se abordarán las manipulaciones textuales, la influencia de los factores culturales en la formación de las Sagradas Escrituras y, sobre todo, la búsqueda de la verdad espiritual. Sin embargo, antes de sumergirnos en esta investigación, es crucial destacar que este material no está dirigido a quienes se conforman con respuestas preestablecidas. Está pensado para aquellos buscadores ávidos de comprender qué se esconde realmente tras la narrativa bíblica tradicional. Si sientes la necesidad de abrir los ojos y ver lo que ha permanecido oculto durante siglos, lo que sigue podría transformar para siempre tu percepción del mundo espiritual. Hasta ahora, se han entreabierto las puertas a la comprensión de que el conflicto celestial entre Yahvé y Elohim podría no ser solo una especulación filosófica o teológica, sino un reflejo real de una división espiritual veladamente plasmada en las páginas de los libros sagrados. Y si ahora profundizamos en la imagen de Yahvé, el Dios celoso, el Dios guerrero, el Dios que establece alianzas inquebrantables, quedará claro hasta qué punto esta entidad no solo moldeó la historia de Israel, sino también la estructura de obediencia y temor que, hasta el día de hoy, define la mentalidad espiritual de millones de personas en todo el mundo. Yahvé no aparece discretamente en las Escrituras, entra en la narrativa con fuerza, autoridad y exigencia. Cuando se dirige por primera vez a Moisés, lo hace a través de la llama inextinguible que emana de la zarza ardiente. Y allí declara: «Yo soy el que soy». Esto no es solo una firma de su autosuficiencia, sino también una declaración de exclusividad. Yahvé no tolera comparaciones, no acepta competencia, no exige simplemente adoración, sino una lealtad absoluta, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Su nombre está indisolublemente ligado a guerras, justicia severa, pactos sangrientos y mandamientos inflexibles. La imagen que emerge de las Escrituras es la de un Dios que no solo bendice, sino que también castiga con vehemencia, extermina naciones enteras y establece leyes que exigen obediencia incondicional. Al leer pasajes del libro del Deuteronomio o del libro de Josué, es imposible ignorar la severidad de las órdenes dadas por Yahvé al pueblo de Israel. No solo permite, sino que manda aniquilar a pueblos enteros, incluyendo mujeres, niños y ancianos, sin mostrar misericordia. Yahvé exige la destrucción de todo ser vivo, incluso de los animales, para que la tierra prometida pueda ser purificada y entregada a su pueblo. Aquí se presenta en todo su esplendor el retrato de un Dios guerrero, un comandante celestial que lidera un ejército terrenal en batallas que van mucho más allá de los conflictos geopolíticos. En esencia, son guerras espirituales. Yahvé busca territorio, lealtad y dominio absoluto. No es un Dios que pide, Él determina. En la narrativa se despliega la imagen de Yahvé, quien se presenta no solo como una entidad divina, sino como una fuerza que determina destinos y exige sumisión incondicional.
Surge una pregunta legítima: ¿qué impulsa a esta entidad, que se proclama como el único Dios verdadero, a manifestar tal celo, posesividad y rigor? Quizás la respuesta resida en su naturaleza espiritual, que se expresa a través de un control intenso e incluso violencia. En los textos sagrados, Yahvé es repetidamente llamado un Dios celoso, que no tolera rivales ni permite otros dioses. Promete a sus seguidores innumerables bendiciones, pero también augura graves maldiciones para quienes lo rechazan. Este comportamiento suscita numerosas preguntas que afectan no solo la esfera espiritual, sino también el estado emocional y psicológico de los lectores. ¿Cómo conciliar la imagen de un Dios amoroso, predicado por muchas corrientes cristianas, con un Dios que ordena el genocidio, envía plagas y endurece los corazones de los reyes? Y la pregunta más inquietante: ¿es este el mismo Dios que creó el cielo y la tierra en el libro del Génesis? ¿O estamos tratando con una entidad diferente que persigue sus propios fines? La relación de Yahvé con los profetas también está llena de profundo simbolismo. Él los elige, los forma y los utiliza como instrumentos de su voluntad. Sin embargo, estas relaciones no se caracterizan por la ligereza y la espontaneidad. La vocación profética casi siempre conlleva miedo, resistencia y sufrimiento. Moisés, Isaías, Jeremías, Elías, todos ellos experimentan miedo, dudas, son perseguidos y aislados. Ser profeta de Yahvé no es un privilegio honorable, sino una pesada carga que exige lealtad incondicional, incluso si la palabra de Dios contradice la voluntad de los reyes, de la multitud o los propios deseos del profeta. Es notable que Yahvé siempre se revela de manera directa, personal y concreta. Se manifiesta en nubes, columnas de fuego, terremotos y truenos. Habla, ordena, se enoja y se venga. Esta forma de autorrevelación genera una relación tensa con el pueblo de Israel. Yahvé no es un concepto abstracto, sino una presencia activa, a veces amenazante, que exige obediencia para evitar la perdición. Esta imagen ha moldeado el núcleo espiritual de Israel a lo largo de los siglos. El temor a Yahvé subyace en la ley mosaica, los rituales del templo, los ritos de purificación, los castigos colectivos y las guerras santas. Yahvé establece pactos, pero estos son condicionales. Promete estar con su pueblo, pero enfatiza que su presencia depende de la obediencia. Y cuando el pueblo viola el pacto, Él envía enemigos, plagas y cautiverio. Esta es una pedagogía del miedo y del poder absoluto. Yahvé busca el reconocimiento de su unicidad y está dispuesto a usar cualquier medio para lograr este fin. El control espiritual, moral y político ejercido por Yahvé sobre Israel permite verlo como un Dios con una personalidad fuerte, excepcional y determinista, distinta de la imagen más universal, compasiva y creativa de Elohim, presentada al comienzo de la narrativa bíblica. Hasta el día de hoy, muchos líderes religiosos buscan suavizar la imagen de Yahvé, lo que plantea la pregunta sobre las razones de tal resistencia a reconocer la importancia de ciertos pasajes bíblicos. Posiblemente, el reconocimiento de las contradicciones entre Yahvé y Elohim abre perspectivas a las que pocos están preparados para enfrentarse, ya que esto requiere una reevaluación del conocimiento establecido. Si Yahvé representa una fuerza espiritual que moldea el mundo a través del miedo, el dominio y la obediencia, surge la pregunta sobre el papel de esta fuerza en el mundo moderno y si adoramos a la misma entidad que causó destrucción en nombre de la pureza. Quizás la espiritualidad contemporánea nos llama a una comprensión más amplia, liberadora y conectada con la luz original de Elohim. Estas complejas preguntas son necesarias para evitar la repetición de rituales sin sentido y la veneración de narrativas obsoletas, así como para liberarnos de una espiritualidad basada en el miedo y no en el amor.
Yahvé no es simplemente un personaje de la Biblia, sino una presencia espiritual que influye en los creyentes. Comprender su esencia es crucial para quienes buscan una fe consciente y profunda, conectada con la verdad. Las descripciones de Yahvé como un Dios guerrero pueden evocar sentimientos diversos, acercar a Dios o alejar de Él. Pueden surgir conflictos internos al intentar conciliar la imagen de Yahvé con la idea de un Dios de amor. Después de examinar detalladamente a Yahvé como un Dios belicoso, exigente, territorial y celoso, que moldeó la imaginación espiritual de Israel, es necesario regresar al nombre que precede a Yahvé, Elohim. Este nombre, que abre el libro del Génesis, representa un enigma y una revelación. Elohim, empleado con verbos en singular, tiene una forma gramatical plural, lo que genera interrogantes entre los biblistas. La frase, "En el principio Elohim creó los cielos y la tierra", podría traducirse como "los dioses crearon", lo que crea una tensión entre la forma y el significado. Surge la pregunta de si esto podría indicar que el Dios creador era un colectivo de inteligencias celestiales actuando de manera concertada, o si Elohim, a pesar de su pluralidad, es una forma de exaltar la grandeza y la infinitud de Dios. Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, lo que convierte el nombre Elohim en algo fascinante y fundamental para comprender la espiritualidad bíblica. Elohim apunta a la multiplicidad de la divinidad, a que el Creador no puede reducirse a una figura limitada, centrada en deseos y reacciones emocionales, como en el caso de Yahvé. Elohim, a diferencia de Yahvé, se presenta en los textos sagrados como el Creador y organizador absoluto del universo. Es la fuerza que ordena el caos, separa la luz de la oscuridad, la tierra de las aguas y los cielos del abismo. Sus acciones están llenas de calma, precisión y carecen de emociones humanas. Elohim, tal como se revela en el primer capítulo del Génesis, no juzga ni castiga, no exige adoración. Simplemente crea. Crea con la palabra, la intención, la armonía. En sus actos no hay lugar para castigos, mandamientos, amenazas de guerras o exigencias de sacrificios. Solo hay un poder creativo que opera en equilibrio y perfección. Esta imagen de Dios como una mente creativa pura difiere radicalmente de la imagen posterior de Yahvé. Si Yahvé parece necesitar constantemente la confirmación de su autoridad, Elohim es autosuficiente. Su poder es silencioso, sereno e innegable. Es en este contraste donde muchos eruditos, místicos y buscadores espirituales ven una indicación de que no se trata del mismo ser en diferentes manifestaciones, sino de entidades completamente distintas con naturalezas y propósitos espirituales diferentes. Elohim crea el universo en 7 etapas y, al final, proclama que todo lo creado es muy bueno. Sin embargo, en Génesis 2, Yahvé establece un tono completamente diferente. Crea al hombre del polvo, sopla en sus narices aliento de vida, planta un jardín, establece reglas, y pronto vemos desobediencia, pecado y la expulsión del Edén. La armonía es reemplazada por la tensión y el equilibrio por la condicionalidad. El creador cede su lugar al legislador. Volviendo a la cuestión del plural, las antiguas tradiciones místicas ven en Elohim la representación de un consejo divino, mencionado en otros libros bíblicos, como el Salmo 82, donde se dice: Dios está en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. Este pasaje confirma la idea de una estructura espiritual más amplia, donde coexisten y cumplen sus funciones numerosas entidades espirituales, dioses, ángeles, Elohim. Elohim podría ser tanto un nombre colectivo para esta asamblea como la designación del Ser Supremo que la encabeza, manteniendo la unidad y la pluralidad.
Esta perspectiva cobra aún más fuerza cuando notamos que incluso en el Antiguo Testamento hay pasajes donde Dios habla de sí mismo en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta construcción lingüística no es accidental y no puede ser ignorada. ¿Quiénes son nosotros? Si es simplemente una expresión de grandeza, el llamado plural majestático, ¿por qué se utiliza precisamente en los pasajes más fundamentales dedicados a la creación de la humanidad? Aquí se esconde algo más, un código oculto que apunta a la multiplicidad dentro de la unidad divina. Así, Elohim se presenta como una entidad que desafía las categorías tradicionales. No encaja en la simple definición de un Dios masculino único con rasgos humanos. Elohim trasciende estos marcos. Es plural, pero no fragmentado. Es orden, pero no opresivo. Es creación, pero no dominio. Es una fuerza espiritual que opera según principios superiores, elevándose por encima de disputas, posesividad y control. Quizás por eso a lo largo de la narrativa bíblica fue gradualmente desplazado o absorbido por Yahvé. El nombre Elohim se asocia con Yahvé, y el Dios guerrero también comienza a ser percibido como el creador. Sin embargo, las semillas de la diferencia permanecen ocultas en los textos originales, esperando ser redescubiertas por aquellos capaces de ver. Y este redescubrimiento está ocurriendo ahora, cuando muchos sienten que en el nombre Elohim resuena una verdad más antigua, más amplia y más libre. Quizás esto se deba a que el alma reconoce que antes de las guerras, las reglas y las alianzas rotas, solo había luz, solo creación, solo un gran designio basado no en el miedo, sino en la expansión de la vida. Quizás Elohim es el nombre de aquello que no tiene límites, que pulsa más allá de todo lo existente, que nos llama de vuelta al origen. Siente la diferencia entre Elohim y Yahvé. ¿Has notado cómo Dios es descrito de manera diferente al principio de la Biblia y más adelante? A medida que profundizamos en esta cuestión, queda claro que la tensión entre Yahvé y Elohim no es simplemente una teoría, sino como una herida abierta en las Escrituras, un secreto que se revela a los atentos. Nos acercamos a contradicciones y debates teológicos que ponen a Yahvé y Elohim en conflicto, a veces sutilmente, a veces de forma explícita. Estas contradicciones están dispersas por los textos como grietas que escaparon a la edición. La Biblia fue sometida a una cuidadosa revisión para unificar tradiciones religiosas, teológicas y políticas. Pero, ¿qué sucede cuando las ideas, los nombres y los dioses no coinciden? El intento de estandarización crea tensión, superposición de ideas y mensajes confusos, dando lugar a contradicciones que son evidentes desde las primeras páginas de la Biblia. En Génesis 1, Elohim crea el mundo con orden, como un arquitecto cósmico. En el capítulo siguiente, Yahvé Elohim forma al hombre del polvo, planta un jardín, establece reglas y castigos. Este cambio de estilo y narrativa evidencia la superposición de dos fuentes. A lo largo del Pentateuco, Yahvé impone mandamientos severos, mientras que otros pasajes muestran una deidad compasiva. Por ejemplo, las leyes en el Éxodo y su reinterpretación en el Deuteronomio. Yahvé otorga preferencia a la exclusividad de Israel, exigiendo la destrucción o sumisión de otros pueblos. Elohim, en cambio, es mencionado como el Dios de todas las naciones, preocupado por el bienestar universal. En Isaías, Dios dice: «Yo creo la luz y la oscuridad, yo hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todas estas cosas». Esto contradice la idea de un Dios absolutamente bueno. ¿Cómo puede un ser divino crear el mal? ¿Es esto una expresión de soberanía, la prueba de la complejidad moral de Dios? Las preguntas sobre los atributos de la divinidad vuelven especialmente agudas al comparar las características
presenta un escenario donde Dios permite a Satanás poner a prueba a un justo solo para demostrar su propia rectitud, lo que genera una profunda perplejidad. ¿Cómo se concilia la imagen de un creador amoroso y armonioso con la permisión del sufrimiento por el bien de algún juego espiritual? ¿Dónde está aquí la lógica y la coherencia? Además, los debates teológicos a lo largo de los siglos no cesan, ya que diversas escuelas de pensamiento intentan conciliar estas aparentes contradicciones. Rabinos, sacerdotes y teólogos han sostenido encendidos debates intelectuales buscando demostrar la unidad del plan divino. Sin embargo, cuanto más esfuerzo se dedica a la justificación, más evidentes se vuelven las contradicciones. Como resultado, muchos investigadores han comenzado a reconocer la posibilidad de que las Sagradas Escrituras sean el resultado de la fusión de diversas fuentes que representan a diferentes dioses. La teoría documental o hipótesis de las cuatro fuentes, Hosa, Ed y P, sostiene que el Antiguo Testamento surgió de la unificación de las tradiciones yavista, elohista, deuteronomista y del código sacerdotal, cada una con su propia visión de Dios, lenguaje e intereses teológicos. La tarea de los editores bíblicos era unificar estas tradiciones en un todo coherente. Sin embargo, no todas las costuras resultaron impecables. En algunos lugares, estas uniones se hacen evidentes. El nombre de Dios cambia de versículo a versículo, el estilo narrativo varía y los motivos divinos se contradicen. Por ejemplo, en el libro de Números, Yahvé ordena a Moisés ejecutar a los líderes del pueblo por su relación con las moabitas, mientras que en otras ocasiones se establecen alianzas con pueblos extranjeros. A veces Dios exige sacrificios estrictos y otras declara preferir la misericordia a la ofrenda. A veces actúa impulsivamente, castigando de inmediato, y en otras ocasiones muestra paciencia y compasión. ¿Cómo explicar estas fluctuaciones si se trata del mismo ser inmutable? Estas incoherencias no son accidentales, sino más bien señales peculiares que indican que no una sola voz resuena entre las líneas de la Biblia. Quizás lo más sorprendente es que el texto no oculta estas contradicciones, sino que las conserva, posiblemente porque los antiguos, incluso buscando la unificación, comprendieron que la verdad espiritual no puede ser completamente silenciada. Siempre encuentra una manera de manifestarse. De este modo, la Biblia debe ser vista no solo como un libro sagrado, sino también como un campo de batalla teológico donde diversas revelaciones luchan por su lugar. El nombre de Dios, ya sea Yahvé, Elohim, El Shaddai o Adonai, se convierte en el centro de esta contienda. Cada nombre revela un aspecto particular de lo divino, una intención específica y una presencia espiritual. Es en la tensión entre estos nombres donde encontramos la verdad más profunda. La espiritualidad no es simple, lo divino es complejo, y el camino de la fe exige discernimiento, valentía y una sed insaciable de revelación. Reflexiones sobre lo trascendente. Reconocer las contradicciones, las tensiones espirituales y los conflictos teológicos ocultos entre Yahvé y Elohim marca un punto de inflexión. Este paso trasciende la investigación histórica, crítica textual y los debates religiosos, conduciendo a las implicaciones espirituales y filosóficas de este descubrimiento. Se trata de la esencia de la divinidad, de la naturaleza de Dios, lo que cambia radicalmente la percepción del mundo. Si Yahvé y Elohim son distintas manifestaciones o entidades separadas con propósitos y características espirituales únicas, la visión simplificada de un Dios único resulta insuficiente. Esto exige una reevaluación de la estructura del mundo espiritual. La creencia en un creador único, absoluto, inmutable y perfecto simplifica la organización de doctrinas, dogmas y religiones. Sin embargo,
Cuando la realidad espiritual se presenta como una compleja red de fuerzas en tensión, mentes en conflicto y capas de divinidad coexistiendo en diferentes dimensiones, se requiere una madurez espiritual para aceptar esta revelación. El conflicto entre Yahvé y Elohim ha influido profundamente en la percepción de Dios a lo largo de los siglos. En lugar de una visión holística y armoniosa de la divinidad, se han hecho intentos por domesticar y simplificar su naturaleza para controlarla. Esto ha llevado a una pérdida de profundidad, libertad y verdad en la espiritualidad. La noción de múltiples fuerzas en el ámbito espiritual, no sujetas a una lógica única, podría haber conducido al desarrollo de una espiritualidad más equilibrada, inclusiva y consciente. Sin embargo, la unificación de Yahvé y Elohim creó una imagen ambigua y contradictoria, generadora de miedo, incertidumbre y confusión. Esta decisión moldeó culturas, civilizaciones y formas de pensar. A lo largo de la historia, Yahvé ha sido asociado con el Dios Supremo, que exige sacrificios, obediencia y sumisión, castiga la desobediencia y se enoja con la idolatría. Al mismo tiempo se presenta como amoroso, salvador y prometedor de redención. Esta ambigüedad ha generado una espiritualidad confusa, donde los creyentes se debaten entre el miedo y la esperanza, la culpa y el perdón, el castigo y la salvación. Elohim, como una fuerza más amplia y cósmica, centrada en la creación, el orden universal y el equilibrio espiritual, sugiere que la verdadera esencia de Dios podría residir en una presencia silenciosa y armoniosa, que actúa sin exigir reconocimiento, sin negociar la fe y sin amenazar con maldiciones. Esto nos lleva a la pregunta: ¿a qué Dios sirve el ser humano moderno? ¿Qué imagen de la divinidad moldea la espiritualidad en nuestros días? ¿Existe una fuerza superior? Esta pregunta se arraiga en las profundidades de la reflexión filosófica, tocando la esencia misma de la percepción humana de lo trascendente. Si imaginamos a Dios no como un dictador absoluto, sino como una fuerza que interactúa con otras energías, el universo se presenta no solo como un escenario de gobierno divino, sino también como un campo de batalla de decisiones espirituales tomadas a cada segundo. Tal visión del mundo, el ser humano deja de ser un observador pasivo para convertirse en un participante activo del drama cósmico. Cada individuo, al tomar una decisión, contribuye al enfrentamiento de las fuerzas celestiales. Esta cosmovisión cambia radicalmente la concepción del bien y el mal, la justicia y la misericordia, la luz y la oscuridad. Divino es multifacético. Si el conflicto impregna incluso las esferas celestiales, la vida ya no puede percibirse como un camino predecible de obediencia a la salvación. Se transforma en una arena espiritual donde la perspicacia, la conciencia y la libertad se convierten en virtudes clave. La verdadera fe deja de ser una sumisión ciega para convertirse en un camino hacia el despertar, la claridad y una conexión profunda con la fuente de luz. A lo largo de los siglos, esta visión ha sido a menudo suprimida por las instituciones religiosas. La razón radica en que un Dios que permite el cuestionamiento, la tensión y la libertad es extremadamente difícil de controlar. Un Dios así no encaja en los rígidos marcos de los dogmas, exigiendo a los creyentes una investigación, un cuestionamiento y una reflexión autónomos.